Damos gracias a Dios que podemos estar en esta mañana acá, compartir su palabra. Agradezco también a Dios por el día de ayer y porque fue un tiempo que creo que necesitamos y esperamos que se repita, ¿verdad? Así, como decía Samuel, en este estilo, bueno, en los otros estilos también, pero así es verdad que a veces cuando estamos juntos y la vorágine de la vida, llegar, irnos y tal, a veces no nos permite pues conocer bien a los hermanos, interactuar, saber las necesidades por las cuales orar y compartir. Así que agradezco a Dios por el tiempo de ayer, por todos los hermanos que se esforzaron y que hicieron grandes cosas, y por todos los que dirigieron y estuvieron pendientes de todos los detalles que muchas veces no sabemos. Llegamos y vemos todo lo que está puesto y a veces no nos imaginamos desde cuánto tiempo antes hay hermanos que están preparándolo todo al detalle. Así que agradecemos a Dios por todos esos hermanos y hermanas que lo han hecho muy bien y que permitieron que fuera un día de bendición. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, No te adelantes. Y cuando José hablaba hoy hemos cogido a Claudio hoy aquí, si fuera en cubano diría, hemos cogido a Claudio de punto. Es una frase cubana. Cuando José contaba el testimonio hoy de, el tiempo que Claudio lleva ya queriendo bautizarse, pues me lo imagino allí dentro un poco recomiéndose, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Me voy a ir a otro lugar donde me bauticen, ¿qué piensan de mí? Y tal y cual, y con toda la razón lo pensaría, ¿verdad? Y ayer hablábamos con su mamá en la tarde y qué bendición que pues su mamá, su papá, demás familiares pudieron venir y pues ver que somos normales, que no hemos salido de otra galaxia ni estamos haciendo cosas raras. Y Damaris lo dijo también, ¿no? Qué bueno ver que su madre expresaba que sí, que había habido un cambio en su vida. Y claro, lógico, como toda buena madre, pues estaba preocupada no quizás de que el cambio que ella veía que era para bien, sino dónde estaba su hijo. Y bueno, llegar y ver y tal, y ella nos expresaba pues su alegría, estar contenta de ver realmente pues que su hijo estaba en un lugar bueno, ¿no? Y le había llamado mucho la atención, le había gustado y estaba muy contenta. Y además le decíamos a Claudio, da tu testimonio. Pero como decíamos después nosotros en privado por la tarde, el mejor testimonio lo dio su madre, que quizás debíamos haberle dicho en público, oye, habla de tu hijo. No, es broma, Claudio. Pero ¿por qué vuelvo a contar la historia? Porque estoy seguro, como decía, que pues él, con toda razón, humanamente, pudiera decir, qué cosa esta demora, ¿verdad? Y José mencionaba que pues quizás el hecho de que fuera más atrasado lo que sucedió era porque estaba en el plan de Dios y tenía Dios una oportunidad para esto. Los seres humanos somos muy adelantados. Todos queremos adelantarnos y no está mal que veamos las cosas con previsión. La Biblia dice allí en Génesis 25, 21 al 26, un pasaje sobre alguien que era muy adelantado. Y dice la Biblia que Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor.
Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio. Era todo velludo como una pelliza. Y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú. Y le pusieron por nombre Jacob. Tenía Isaac 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Este pasaje es un pasaje muy clásico del Antiguo Testamento. Y bueno, toda la historia del Antiguo Testamento sabemos que apunta a Jesucristo. Dios escogió para sí un pueblo. Dios llamó a Abraham, Isaac y luego Jacob, Israel. Y Dios le había prometido a Abraham que esta nación que surgiría de él serían benditas todas las naciones de la tierra a través de Abraham. Y sabemos que esta bendición llegó a través de Jesucristo. Bueno, hoy tuvimos un debate ahí en la clase de Apocalipsis, muy bueno. Pero sabemos que Dios había hecho esto con un propósito. Y vemos a uno de estos eslabones en esta cadena que se va generando en esta promesa de Dios, a Jacob, loco por salir ya desde el vientre de su madre, y ahí agarrado al talón de su hermano. Esto es un simbolismo, ¿verdad? Salió Esaú como primogénito, el mayor, y después salió Jacob. La Biblia habla de Esaú como un hombre, fuerte, hombre hecho a la casa, rudo. Jacob un poco más de estar en casa con su madre. Y el otro, pues lo característico de un primogénito o de lo que se esperaba de un primogénito. Y Jacob deseaba la bendición. En los planes de Dios estaba que Jacob era el que él había escogido. Era un vaso escogido por Dios, que Dios había señalado, apartado, pero que ni siquiera pudo estar tranquilo 9 meses en el vientre de su madre. Y después toda su vida adelantándose al plan de Dios humanamente. Y hay una enseñanza o varias enseñanzas, muchas, que se pueden sacar de la vida de Jacob. Y muchas enseñanzas que podemos aplicar también en nuestras vidas. Hemos titulado el mensaje "No te adelantes". Y bueno, queremos decir por qué. Aunque las circunstancias operen, y estamos hablando de la vida cristiana y de la vida espiritual. Aunque las circunstancias a veces operen a tu favor, no te adelantes y espera en Dios. Génesis 25, del 29 al 34, menciona un pasaje que también es polémico. Y dice que Jacob guisó un potaje. Esaú volvió del campo cansado y le dijo a Jacob: dame de comer de ese guisado, estoy muy cansado. Dice que el guisado era rojo, por eso después a Esaú le llamaron Edom, y de ahí vienen los edomitas. Y Jacob respondió: vale, véndeme tu primogenitura. Y Esaú, que era un tipo muy de la hora y del hoy, dijo: me estoy muriendo de hambre. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y Jacob dijo: júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. O sea, sabemos en la antigüedad la importancia que tenía la primogenitura. Todos los derechos de la herencia, los bienes, el poder, la influencia,
todo esto. Y claro, tener humanamente la primogenitura, pues te ponía en eminencia sobre el resto de tus hermanos. Y Jacob quería todo eso. Y la manera que lo haya es, pues, negociando con su hermano. Esaú no era alguien que podamos decir que tenemos que admirar desde algunos puntos de vista espirituales, porque el hecho de vender algo tan importante como su derecho de primogenitura indica que la menospreció por un plato de lentejas. O sea, que no la tuvo en valor. Y menospreció los derechos que habrían sido suyos como hijo mayor. Pero Jacob tampoco estaba jugando ahí limpio, porque si su hermano simplemente le pedía un plato de lentejas, pues ya está, ofréceselo. Pero él humanamente quiso adelantarse. Si tengo la primogenitura porque el otro me lo ha jurado, en aquel tiempo el juramento tenía valor, ¿eh? No es como ahora. Es curioso cómo cambian los tiempos. Leía en una historia hace algún tiempo sobre pedir financiación en un banco o tal así, y esta historia nos decía, en los años 20, 30 o 40 del siglo pasado, alguien iba al banco y decía, un agricultor, pues necesito $40,000 para la cosecha del año que viene. Y claro, como el hombre era conocido, tenía un prestigio, basado en su palabra, el banco le daba la financiación y luego cuando él vendía su cosecha venía y le devolvía al banco lo que debía. Intente hacer eso ahora. Olvídate, como dice Pablo. Olvídate de eso, chico. No, pero en aquellos tiempos un juramento tenía valor. Tenía valor. Y Jacob dijo, si mi hermano me jura, pues ahora yo tengo todos los derechos de la primogenitura, ya voy delante de mi hermano. Jacob no solo hizo esto con su hermano, sino que engañó a su padre. Y cuando Isaac siente que ya está viejo, que está para morirse, le pide a Esaú, cocíname pues manjar aquí y yo daré mi bendición. Te daré mi bendición. Y claro, Rebeca, que lo estaba oyendo, ahí están los problemas de familia. Esaú era el preferido del padre y Jacob de la madre. Le dice a Jacob, oye, apúrate que ya viene la bendición de Isaac para Esaú. Y Jacob, pues, cocina prepara el manjar. Rebeca lo ayuda a disfrazarse, a ponerle pieles de notar allí, porque Esaú era muy velludo, Jacob no. Y ponerse sus ropas para que oliera como Esaú. Y de manera muy engañosa también obtiene de Isaac la bendición que era para Esaú. Y el favor que significaba ser reconocido como el heredero legítimo. Y claro, volvemos al valor de la palabra. En aquel entonces que el padre dijera verbalmente a su hijo, ya, eso tenía todo el valor, ¿eh? Olvídense hoy en día un notario escribiendo, no, tenía más valor que lo que conocemos actualmente. Por tanto, negoció también la bendición de su padre, adelantándose allí de una manera arpía sobre su hermano. Y claro, vemos después, más adelante, que aún a su suegro también lo engañó. Y cuando él ya quería irse y tal, y empiezan allí las tretas, pues
todas las ovejas que salgan así con estas listas y tal, pues son mías y las demás son tuyas. Y el suegro, claro, pues a todas las ovejas que vio que tenían alguna mancha, alguna lista, se las escondió. Y él buscó unas varas para que, imagino que tendrían algunos colores, cosas así. Cuando las ovejas parían sobre esas varas, pues salían las crías manchadas por el color de las varas. Y entonces él, pues estas manchadas son mías. O sea que también engañó a su suegro. Vemos que Jacob es un hombre que usa el engaño y la mentira, adelantándose al plan que ya Dios tenía preparado para él. Porque si leemos la historia completa, sabemos que desde el principio Dios tenía un plan con Jacob. Lo tenía. Pero humanamente, usando maneras que no eran correctas delante de Dios, había estado tratando de adelantarse al plan de Dios para obtener una bendición que no era esa la manera de obtenerla. ¿Se acuerdan todos de la canción A Mi Manera? Era Sinatra, ¿verdad? Es una canción que ilustra típicamente todo lo logré a mi manera. Y Frank Sinatra cantaba muy bien, pero era tremendo, ¿no? Se le relaciona con muchas cosas. A veces los seres humanos somos así, a mi manera. Y un cristiano a mi manera no debiera ser, sino debiera ser a la manera de Dios, no a mi manera. Adelantarse a veces a los planes de Dios significa que vamos a experimentar consecuencias. Los engaños de Jacob tuvieron consecuencias para su vida. Esaú quiso matarlo. O sea, Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas y bueno, esto yo después hago lo que yo quiera. Pero cuando vino la bendición del padre, que eso eran palabras mayores, la Biblia menciona que Esaú le rogó a Isaac, le lloró: Padre, bendíceme a mí también. Y Isaac le dijo: es que ya le he dado la bendición a tu hermano. Y pues para ti lo que queda es esto, esto y esto. Eran cosas duras. Y la Biblia dice que Esaú clamó, lloró para que su padre le bendijera también con buenas cosas. Y bueno, ya no quedaban, se lo había dado todo a Jacob. Y cuando él termina allí, dice: llegarán los días que mi padre va a morir y yo mataré a mi hermano. O sea, se la juró que le iba a tomar una venganza bien fuerte. Y claro, cuando la madre se entera, aliada de su hijo menor, pues vete, que tu hermano va a matarte. Y esta gracia de querer adelantarse a lo que Dios tenía para él le provocó que tuviera que vivir 20 años fuera. 20 años fuera. Y 20 años fuera que no los pasó muy fácil cuando se fue allí a casa de la familia de Rebeca. Muchas veces queremos tomar el control en lugar de confiar y esperar en la voluntad de Dios y de actuar en los tiempos de Dios. Y a veces creemos que hacemos mejor las cosas nosotros que esperar que Dios lo haga. Decíamos al principio que somos vasos que Dios escoge. Y como dice la Biblia, el vaso no le puede decir al alfarero: ¿por qué me has hecho así? O ¿por qué de esta otra forma? Sino que el alfarero es quien le da la forma y lo prepara para lo que él quiere. Decíamos que un cristiano a su manera jamás debe existir, sino a la manera de Dios. Y adelantarse a los propósitos de Dios a veces puede ser peligroso. Decía un pastor que conocí cuando yo era joven que en la iglesia hay dos tipos de cristianos.
cristianos de cojín, o sea, que son los que vienen y no hacen nada, están ahí sentados. Y decía cristianos de trajín, o sea, y que a veces hacen demasiado. Pero lo cierto es que tenemos dentro de la iglesia hermanos y hermanas que tienen talentos increíbles, que Dios les ha llamado y que Dios les puede usar. Y todos los días nos asombramos y vemos cuando Dios usa personas, aún de la manera más humilde. Y a veces nos damos cuenta de cuán importante y de cuánto talento tenía un hermano cuando el hermano falta. Porque estamos aquí, ayer llegamos al campamento, lo disfrutamos todo y como no sabemos, o no tenemos por qué saberlo porque nadie lo hace para que lo anuncien. Pero luego cuando falta el hermano, por el motivo que sea, oye, este campamento de este año no estuvo como el del año pasado. Claro, a lo mejor faltaba fulano y fulana, que fueron quienes los organizaron. Lo importante es que sea cual sea el talento, la habilidad que Dios nos haya dado y para el cual nos haya escogido, esperar en Dios y hacerlo según su propósito y no según nuestra humano deseo de querer ir por delante de Dios, aún con el mejor espíritu nuestro, porque Dios tiene un plan y muchas veces queriendo adelantarnos atrasamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hay una ilustración un poco graciosa de alguien que venía a una iglesia y el pastor fue a recibirlo al aeropuerto con un carro muy moderno, muy guay el coche, y cuando iban hacia el lugar donde se iban a quedar, el pastor iba a mucha velocidad, iba volando bajito, y el visitante se asusta y le dice al pastor, por favor, vaya más despacio. Y el pastor, muy bíblico, le dice al visitante, ¿usted no ha leído que el Señor mandará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el visitante le dice al pastor, hermano, a la velocidad que vamos, hace mucho rato que dejamos el ángel atrás. Dicen que entre 80 y 120 kilómetros por hora el Señor va contigo. Después, entre los 120 y 150, el diablo se monta en el coche. Y después de 150, hasta el diablo se baja. Y esto es una manera muy graciosa de ilustrar que no hay que adelantarse, ¿verdad? Hay creyentes que muchas veces queremos vivir así, un paso adelante, pero lo cierto es que a Jacob le costó 20 años de su vida viviendo en un ambiente que no le era favorable, porque él engañó a su suegro, pero su suegro le engañó a él. Y él amaba a Raquel y su suegro le dio a Lea. Y luego tuvo que trabajar por ella. Y luego tuvo que trabajar por Raquel, que era la que él amaba. Entonces, vaya, le dieron duro donde le dolía. Porque no esperes tampoco que haciendo cosas desacertadas delante de Dios vas a obtener buenos resultados de ellos. O sea, adelantarse tiene consecuencias. Y en último lugar, adelantarse muchas veces al plan de Dios hace que terminemos enfrentándonos a aquel que nos escogió, o sea, a Dios. Jacob pensaba que tenía luz verde en todos los semáforos, o sea, él podía irse y pasar, pero llega un momento ahí en Peniel que en una situación, él va regresando de nuevo a su casa cuando logró ya zafarse de su suegro y claro, ahora tiene miedo de Esaú, porque él dice, mi hermano me la tiene guardada desde hace 20 años.
Sí, por favor, bajar un poquito, que es que nuestro hermano Luis tuvo un accidente laboral ahí en un ojo y la claridad le molesta mucho. Espero que estés mejor así. Y él se pone a preparar su plan. Pues voy a mandarle regalos delante y tantas ovejas y yo qué sé. Y primero las concubinas delante con sus hijos y después Lea y Raquel de última, para si quiere matar a alguien, por lo menos que no me mate a Raquel, que era la que él amaba. Y esa noche, pues Jacob tiene allí en Peniel, pues una lucha tremenda. Y dice que luchó con aquel varón hasta que rayaba el alba, y aquel varón tocó en el sitio del encaje de su muslo y se lo descoyuntó, le dislocó el muslo, se quedó cojo. Y él le preguntaba, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob respondió, Jacob. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. Dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí mismo. Porque Jacob decía, no te dejaré si no me bendices. O sea, previo en toda esta lucha. No quería soltar allí porque él quería la bendición de Dios. Y realmente, pues se encontró luchando, como él mismo dijo, he visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y fue librada de una manera que físicamente, humanamente, a él le dejó una señal. A pesar de todo lo que hizo en su vida, engañando a muchos por querer ser prominente, no le quedó más remedio que luchar con Dios. Y a veces, bueno, no es una experiencia que sea muy sencilla el estar allí luchando con Dios. Tuvo que recurrir finalmente a la fuente de bendición que es Dios. Isaías 43:1 dice que ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Estoy seguro que quizás Dios tenía otros planes con Jacob y Jacob tuvo que pasar por una lección dura en su vida para llegar a este final en el cual Dios ya le puso un nombre. Dice este pasaje de Isaías que Jehová dijo, Jehová, en el pasaje lo dice, era el creador de Jacob y el formador. No es lo mismo crear que formar. Formar es dar forma. Y a Jacob darle forma para los planes que Dios quería, pues le costó. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que se quisieron adelantar a lo que Dios quería en sus vidas. Dios no solo quiere ser el creador, sino también el formador. Y esta palabra de formador es como el alfarero. Tú tiras un pedazo de barro y te le dan una forma con una habilidad tremenda y para el uso que le dispongan a ese pedazo de barro. Tenemos muchos ejemplos. A Abraham quiso, Dios le dijo, vas a tener un hijo, una descendencia, haré de ti una gran nación. Sara era mayor, ya no tenía, estaba en la menopausia. Y Abraham dice, pues aquí Dios se le fue un poco lo que, pues la forma humana es con la esclava. Y vaya si le trajo problemas tener un hijo con la esclava, ¿eh? Hasta el día de hoy llega el problema. Moisés, judío nacido dentro de los judíos, criado en el palacio de Egipto como el hijo de Faraón, vio lo que había en su... Pues yo soy el llamado, ¿eh? Mató a un egipcio y dijo, aquí ahora me van a aclamar todos. Y tuvo que salir huyendo y le costó 40 años en el desierto. 40 años fuera, en un desierto, hasta que volvió a aquello para lo cual Dios le tenía escogido.
Jacob hizo lo mismo y lo único que logró fue retrasar el plan de Dios 20 años. Por tanto, hermanos, no nos adelantemos a los planes de Dios. Busquemos su voluntad en oración, en comunión unos con otros. Dios tiene planes para tu vida y debemos permanecer todos en las manos de Dios. A veces no es sencillo esperar en Dios. Lo que decíamos al principio con Claudio. Y a veces no es cómodo ser formado, que te moldeen. No es cómodo. Puede desesperarnos, pero no hay nada mejor que sea Dios quien te forme y no lo que nosotros por nuestras propias fuerzas querramos lograr. Y que Dios nos forme en aquello para lo cual Él pues nos ha llamado y cual sea, y para el propósito para el cual Él nos tiene. Dice Jeremías 18, 1 al 6, y con esto termino. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Que Dios nos ayude, que podamos ser barro en manos de Dios y que sea Él quien nos moldee en su tiempo y según su voluntad. Que Dios nos bendiga.